Bien. Dominga, ¿puedes hacer la oración de inicio, Dominga? No hay problema. Y Delania, ¿puedes hacer la oración de inicio, Delania? Sí, claro. Bueno, dale para allá, mi niña. Amantísimo Dios, Rey Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, reconocemos tu poderío, mi Dios, y sabemos que sin ti no somos nada, que no podemos lograr nada si no es por ti, mi Dios, y contigo. Por eso nos ponemos de acuerdo, unánime, mi Dios, para pedirte, mi Dios, que seas tú en medio nuestro, que sea tú tomando el dominio de esta clase, mi Dios, que seas tú, mi Dios, poniendo el conocimiento, la sabiduría en José Ramón, mi Dios. Padre, pon palabra en sus labios, Padre, para que sea de gran provecho para nosotros danos conocimiento, inteligencia y sabiduría, mi Dios, para poder captar, mi Dios, y entender. Padre, esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tú debiste de invitar a tu amiga Stephanie. Qué raro. Tengo, ¿Eh? tengo mucho que no hablo con ella. Que la veo por ahí en varios grupos, echando paqueticos. Ah, Sí, la veo navegando por ahí en varios grupos. Tira a ver si quiere entrar. No está de más, ¿verdad? Ok. Un sí, momento, déjenme. déjame chequear. Ok. Bien. Entonces, vamos a compartir. Ok, déjame convocar a una colega. Bien, iniciamos con el tema de esta noche. Esta noche tenemos las enmiendas basado en el tema de el estudio e interpretación de la ley INA. Bien, vamos a compartir. Ok. Ley INA de Estados Unidos. Historia de las enmiendas. El título 8. Vamos a iniciar con la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, por sus siglas en inglés, fue promulgada en el 1952. La INA recopiló varias disposiciones y reorganizó la Ley de Inmigración. La INA ha sido enmendada muchas veces a través de 2 años y contiene muchas de las disposiciones más importantes de la Ley de Inmigración
americana. La INE está contenida en el Código de Estados Unidos, USC. El Código de Estados Unidos es una recopilación de todas las leyes americanas. El título 8 del Código de Estados Unidos cubre a extranjeros y nacionalidad. ¿Para qué una constitución? Bueno, vamos a hablar lo que es la Constitución americana. La necesidad de contar con una constitución surgió de los problemas con los artículos de la Confederación, los cuales establecían una firme alianza de amistad entre los estados y le otorgaban la mayor parte del poder al Congreso de la Confederación. No obstante, este poder era extremadamente limitado. El gobierno central era quien llevaba a cabo la diplomacia y declaraba la guerra, establecía los pesos, las medidas y era el arbitrador decisivo de las disputas entre los estados. Vale la pena resaltar que el gobierno central no podía recaudar fondos por sí mismo y dependía completamente de los estados para obtener el dinero necesario para ejercer sus operaciones. Cada estado enviaba una delegación al Congreso de entre 2 a 7 miembros que votaban como bloque, otorgando un voto por estado. No obstante, cualquier decisión importante requería un voto unánime, lo que resultaba en un gobierno que se paralizaba y era infructuoso. Bien, déjame ver aquí que tengo. Ay, mira, Joeli, tú sabes aceptar personas aquí. Sí, usted me ha puesto en otra clase. Ok, gracias, te lo voy a agradecer, para no me pase lo que me pasó ahora. Okay. Bien. Les decía, no obstante, cualquier decisión importante requería un voto unánime, lo que resultaba en un gobierno que se paralizaba y era infructuoso. De esta manera, se inició un movimiento para realizar reformas a los artículos y en el 87 se enviaron invitaciones a las legislaturas estatales para asistir a una convención en Filadelfia con el fin de discutir los cambios en los artículos. En mayo del mismo año, los delegados del 12 de los 13 estados, Rhode Island no envió representantes, se reunieron en Filadelfia con el fin de comenzar el trabajo para rediseñar el gobierno. Los delegados de la Convención Constitucional empezaron a trabajar rápidamente un borrador para la nueva Constitución de Estados Unidos. La Convención Constitucional. Uno de los objetivos principales de la Constitución, tal como se redactó en el borrador de la Convención, era crear un gobierno que tuviera suficiente poder para actuar a un nivel nacional, pero sin tanto poder para poder que los derechos fundamentales estuvieran en riesgo. Una de las maneras en que esto se consiguió fue separar el poder del gobierno en 3 ramas e implementar controles y contrapesos a estos poderes con el fin de garantizar que ninguna rama del gobierno adquiriera un dominio sobre las otras. Esta inquietud surgió principalmente de la experiencia que los delegados tenían con el rey de Inglaterra y su poderoso parlamento. La Constitución enumera los poderes de cada rama. Los poderes que no son asignados a estas ramas son reservados para cada estado. Gran parte del debate que fue llevado a cabo en secreto con el fin de asegurarse de que los delegados pudieran decir lo que pensaban, se centró en la forma que la nueva legislación iba a tomar. 2 planes compitieron con el objetivo de convertirse en el nuevo gobierno. El plan de Virginia, que distribuía la representación dependiendo de la población de cada estado, y el plan de New Jersey, que otorgaba a cada estado un voto igualitario en el Congreso. El plan de Virginia fue respaldado por los estados más grandes y el de New Jersey, y fue la opción preferida por los estados más pequeños. Al final, se decidieron por el gran compromiso llamado en ocasiones el compromiso de Connecticut, en el que la Cámara de Representantes representaría a las personas según la población de cada estado, pues en el Senado cada estado tendría el mismo poder de representación y el presidente sería elegido por el colegio electoral. El plan también requería un sistema judicial independiente. Los fundadores también se dieron a la ardua tarea de establecer la relación entre los estados. Se le exige a cada estado que dé fe y mérito total a las leyes
registros, contratos y procedimientos legales de los demás estados, aunque el Congreso pueda regular la manera en que los estados comparten sus registros y definir el alcance de esta cláusula. Se prohíbe a los estados discriminar a los ciudadanos de otros estados bajo cualquier motivo, al igual que imponer aranceles entre sí. Los estados también tienen la obligación de extraditar a otros estados aquellas personas acusadas de algún delito para ser juzgadas. Los fundadores también especificaron un proceso mediante el cual la Constitución puede ser enmendada. Desde su ratificación se le han efectuado 27 enmiendas. Con el objetivo de prevenir cambios arbitrarios, el proceso para efectuar enmiendas es bastante complejo. Una enmienda puede ser propuesta por 2/3 de ambas cámaras del Congreso, o si 2/3 de los estados solicitan una enmienda por medio de una convención realizada para ese propósito. La enmienda debe ser ratificada por 3/4 de las legislaturas estatales o por 3/4 de las convenciones convocadas en cada estado para su ratificación. En la época actual se ha especificado tradicionalmente un periodo en el que se debe llevar a cabo este proceso para efectuar las enmiendas, usualmente un periodo de varios años. Adicionalmente, la Constitución especifica que ninguna enmienda puede denegarle a un estado una participación igualitaria en el Senado sin el consentimiento de dicho estado. Una vez se decidieron el lenguaje, los detalles de la Constitución, la Convención empezó a realizar el trabajo de redactarla en papel. La Constitución está escrita a mano por el delegado de Pensilvania, gobernador Morris, cuyo cargo le daba la autoridad de definir la puntuación en algunas de las cláusulas de la Constitución. También se le atribuye al gobernador Morris el famoso preámbulo escrito en la parte superior de la página. El 17 de septiembre de 1787, 39 de los 55 delegados firmaron un nuevo documento. Muchos de los que se rehusaron a firmar se oponían a la falta de una carta de derechos. Al menos un delegado se rehusó a firmar debido a que la Constitución codificaba y protegía la esclavitud y el comercio de esclavos. Ratificación. El proceso presentado en la Constitución para su ratificación dio lugar a una gran cantidad de debate popular en los estados. La Constitución tomaría efecto una vez ratificada por 9 de las 13 legislaturas estatales. No se requería que hubiese unanimidad. Durante el debate sobre la Constitución surgieron dos facciones: los federalistas, quienes apoyaban la implementación, y los antifederalistas, quienes se oponían. James Madison, Alexander Hamilton y John Jay presentaron una elocuente defensa de la nueva Constitución, conocida más adelante como los artículos federalistas. Publicados anónimamente en los periódicos de Independent Journal and the New York Packet bajo el seudónimo Publius entre octubre del 87 y agosto del 88, los 85 artículos que componen los artículos federalistas se consideran en la actualidad un recurso invaluable para entender algunas de las intenciones de los legisladores al apoyar la Constitución. Los artículos más famosos son el número 10, el cual advierte de los peligros del surgimiento de facciones y promueve una república unificada, y el número 51, que explica la estructura de la Constitución, sus controles y contrapesos y cómo protege los derechos del pueblo. Los estados procedieron a iniciar la ratificación, con algunos aún debatiendo con mayor intensidad que otros. El 7 de diciembre del 87, Delaware se convirtió en el primer estado en ratificar. Después de que New Hampshire
se convirtiera en el noveno estado en ratificar el 22 de junio del 88. El Congreso de la Confederación estableció el 9 de marzo del 89 como la fecha en que la Constitución empezaría a regir. Para ese momento, todos los estados, con excepción de Carolina del Norte y Rhode Island, habían ratificado el 29 de mayo de 1790. El estado oceánico ratificó, siendo el último estado en hacerlo. La Carta de Derechos. Uno de los puntos principales de controversia entre los federalistas y los antifederalistas era la falta de una lista de los derechos civiles básicos en la Constitución. Muchos federalistas argumentaron, como el artículo número 84 de los artículos federalistas, que las personas no renunciaban a ningún derecho al adoptar la Constitución. Sin embargo, en muchos estados el debate en cuanto a ratificación giró en torno a la adopción de una Carta de Derechos. La solución se conoció como el Compromiso de Massachusetts, en el que 4 estados ratificaron la Constitución, pero al tiempo enviaron recomendaciones de enmiendas al Congreso. James Madison presentó 2 enmiendas al primer Congreso en el 89. 10 de esas enmiendas se implementarían en lo que ahora conocemos como la Carta de Derechos. Una nunca pasó y la otra, que abordaba los salarios de los congresistas, no se ratificó hasta el 92, momento en el cual se convirtió en la enmienda 27. Basada en la Declaración de Derechos de Virginia, en la Carta de Derechos inglesa, en publicaciones de la época de la Ilustración y en los derechos definidos en la Carta Magna, la Carta de Derechos contiene los que hoy muchos consideran derechos fundamentales de Estados Unidos. La primera enmienda garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios. La segunda enmienda les otorga a los ciudadanos el derecho de portar armas. La tercera enmienda les prohíbe al gobierno alojar soldados en hogares privados, una de las mayores quejas durante la Revolución Americana. La cuarta enmienda protege a los ciudadanos de un registro y allanamiento poco razonable. El gobierno no puede llevar a cabo registros sin una orden, y estas órdenes deben ser decretadas por un juez y fundamentadas en una causa probable. La quinta enmienda prohíbe que los ciudadanos estén sujetos a persecución y castigo penal sin la existencia de un debido proceso. Un ciudadano no puede ser llevado a juicio 2 veces por los mismos hechos y es protegido de la autoincriminación el derecho a permanecer en silencio. Esta enmienda también establece el poder de la expropiación y se asegura de que la propiedad privada no sea incautada para fines públicos sin una compensación justa. La sexta enmienda asegura el derecho de contar con un juicio expedito con un jurado conformado por otros ciudadanos, ser informado de los crímenes de los que se es acusado y a conformar a los testigos presentados por el gobierno. Esta enmienda también les otorga a los acusados el derecho de exigirle a los testigos presentar un testimonio, al igual que el derecho de contar con una representación legal. La séptima enmienda garantiza que los casos civiles conserven el derecho de tener un juicio ante un jurado. La octava enmienda prohíbe las fianzas y multas excesivas y los castigos crueles e inusuales. La novena enmienda declara que la lista de los derechos enumerados en la Constitución no es exhaustiva y que el pueblo retiene los derechos que no son enumerados. La décima enmienda asigna todos los poderes no conferidos a Estados Unidos o prohibidos a los estados o al pueblo. Bien, se denomina enmienda en derecho a una propuesta de modificación de documentos, especialmente los artículos, textos de leyes y proyectos de ley. Asimismo, también se denominan enmiendas a ciertas formas constitucionales, como por ejemplo
las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos o a ciertas modificaciones de tratados internacionales. Las enmiendas pueden ser o no aprobadas, por lo cual deberán ser tramitadas a través de un procedimiento similar al de la norma que pretenden enmendar, o bien en el marco del procedimiento de aprobación de la norma cuando se trata todavía de un proyecto. Dentro del procedimiento, que será específico en función del país y de la norma, puede haber especialidades tanto en lo referente al modo de aprobar las enmiendas como en lo relativo a la forma y contenido que éstas podrían adoptar. Una enmienda aprobada modifica el texto que pretendía enmendar. Si el texto enmendado tenía un determinado rango normativo, en ese caso, el nuevo texto introducido o modificado por la enmienda tendrá el mismo rango que el texto anterior. En el caso de que el texto enmendado fuese un proyecto de ley o reglamento, la aprobación de la enmienda implicará la modificación del proyecto, pero su obligatoriedad estará todavía condicionada a la aprobación final del proyecto en su conjunto como nueva norma jurídica. ¿Quién realiza las enmiendas? Una enmienda puede ser propuesta por 2/3 de ambas cámaras del Congreso, o si 2/3 de los estados solicitan una enmienda por medio de una convención realizada para ese propósito. La enmienda es una propuesta a través de la cual se le quiere influir en una proposición legislativa que proviene de otro titular, pidiendo modificaciones totales o parciales de la normativa propuesta o que se añadan nuevas cuestiones. Las enmiendas son un instrumento por el cual una parte que no está proponiendo la tramitación para la posterior aprobación de una ley presenta cambios al texto normativo propuesto. Puede ser cambios totales, parciales, rechazo o añadir nuevas cuestiones. Aquí, entonces, vamos a ver aquí ir directamente, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las enmiendas en Estados Unidos? Con el objetivo de prevenir cambios arbitrarios, el propósito para implementar enmiendas es bastante complejo. Una enmienda puede ser propuesta por 2/3 de ambas cámaras del Congreso, o si 2/3 de los estados solicitan una enmienda por medio de una convención realizada para este propósito, que se lo había dicho anteriormente. Hasta la fecha se han realizado 27 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Aquí tengo las 10 primeras enmiendas de la Constitución con Carta de Derecho, que dice lo siguiente: la libertad de expresión, prensa, religión, reunión y petición, el derecho de portar armas, esto busca garantizar el derecho de defenderse a sí mismo y a la propiedad, el acuartelamiento, lo que significa que las personas tienen el derecho de no alojar soldados desde sus hogares, el derecho de registro y detención, esto es la imposibilidad de la policía de entrar a casa y una orden de registro sin tomar la propiedad. La quinta enmienda establece el debido proceso, como por ejemplo el no estar obligado a no certificar en nuestra contra. La sexta enmienda aborda el funcionamiento del sistema legal de tal forma que se tiene el derecho de un juicio rápido y público ante una autoridad imparcial. También conlleva el derecho de tener un abogado y subir al estrado si se desea. La séptima enmienda también habla sobre el funcionamiento del sistema legal. Esta dice que si una persona está acusada de un delito, tiene derecho a un jurado en el que 12 pares imparciales deciden la inocencia o culpabilidad en la corte. La octava establece la provisión a los tratos crueles e inhumanos. La novena y décima enmienda de esta dice que los derechos no numerados en la Constitución corresponden a los estados, teniendo derecho a los estados de definir sus propias políticas, como establecer impuestos estatales. Bien, entonces, aquí tenemos las leyes predominantes y que afectan la inmigración y naturalización de Estados Unidos. Antes de seguir con la ley predominante, me gustaría saber si los que están presentes entendieron ya lo que es el término enmienda y de qué se trata una enmienda. Alguien que me pueda decir, me lo pueda definir con sus palabras, de acuerdo a lo que he leído ahora, y a ver cuál es su opinión sobre las enmiendas y qué aprendieron con este pequeño tema del principio.
Salud. Señores, ¿están ahí? Estamos aquí, profe, estamos aquí. Me gustaría saber qué entendieron por enmiendas. ¿Qué le dijo, profe? No está Dominga ahí, porque Dominga le experta en eso. No, pero no le experta. Pero Lo que acabo de leer ahora no se entendió. Maestra, son como las propuestas de cambios para un artículo en específico de una ley. Bueno, ya empezamos bien. ¿Qué más? Enmienda para mí es un cambio o una adicionar nuevas reglas a una ley ya creada. Puede ser rechazada, aprobada. Aprobada, aceptada. Se le pueden agregar artículos, se le pueden agregar sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, si no está aprobada, hasta que no sea aprobada, se llama proyecto de ley. Ya cuando es aprobada, que se le hizo el cambio, entonces ahí llamamos enmienda. Bien. ¿Estamos entendiendo de qué se trata, señores? ¿Alguien más que me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Sí, hay que aprenderse esto, los que viven en Estados Unidos. ¿Oíste, mi niña Indira? Hay que aprenderse esto. Esto es puro. Sí, profesor, yo sé que es la modificación de algún cambio o de una ley. Bien. Hay que ponerse. Ok. Leyes predominantes que afectan la inmigración y naturalización. Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, por sus siglas en inglés, codificada bajo el título 8 del Código de Estados Unidos. Esta ley de 1952 y sus enmiendas de 1965 constituyen la base del derecho de inmigración en Estados Unidos. Ley de Reforma y Control de la Inmigración, la Immigration Reform and Control Act de 1986. Esta ley intensificó las medidas de Estados Unidos para disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio. La ley también ofreció a ciertos extranjeros ilegales elegibles la posibilidad de solicitar estatus de residente temporal. Enmiendas de fraude de matrimonio de inmigrantes, Immigration Marriage Fraud Amendments de 1986. Ante la presunción de que muchos matrimonios entre ciudadanos extranjeros y ciudadanos estadounidenses son falsas, fraudulentas, que intentan burlar el sistema inmigratorio de Estados Unidos, esta ley impone un estado incondicional para un periodo de 2 años a aquellos que inmigran por razones de matrimonio cuando han transcurrido menos de 2 años de la celebración del matrimonio. Si el matrimonio no se considera válido, entonces se le puede quitar el estado condicional a la persona y esta puede ser deportada. Los asuntos de legitimidad que surgen conforme a esta ley concluyen. Si existe un obstáculo como un matrimonio anterior no resuelto. Disculpe, profesor, ¿podría repetir ese párrafo anterior, si es tan amable? Ok. Léelo tú misma ahí mismo. Léelo tú misma. Estoy en el teléfono, profesor, no puedo leer y ciega. Okay. Bien. Ante la presunción de que muchos matrimonios entre ciudadanos extranjeros y ciudadanos americanos son falsos, fraudulentos, que intentan burlar el sistema inmigratorio de Estados Unidos, esta ley impone un estado condicional por un periodo de 2 años a aquellos que inmigran por razones de matrimonio cuando han transcurrido menos de 2 años de la celebración del matrimonio. Si el matrimonio no se considera válido, entonces se le puede quitar el estado condicional a la persona y esta puede ser deportada. Es decir, ese es el reemplazo de la residencia temporal a lo que conlleva la residencia permanente. Esa es la I-751. La remoción de condición. Exactamente. Okay. Exactamente. O sea, el cambio de residencia temporal ¿a qué? ¿A qué? A la petición, a cambio a residencia, a permanente, y se permanente. pide con la... Ajá. Ok. Bien. Seguimos. Los asuntos de legitimidad que surgen conforme a esta ley incluyen
si existe un obstáculo con un matrimonio anterior no resuelto que anula el matrimonio actual, si el matrimonio fue celebrado de buena fe con la intención de vivir juntos como cónyuges, si el matrimonio fue legal o válido en el lugar donde se celebró, las parejas deben estar preparadas para presentar pruebas de la legitimidad del matrimonio, como por ejemplo, si uno de los cónyuges se casó anteriormente, prueba de una sentencia de divorcio anterior o del certificado de defunción, certificado de matrimonio, fotografías del matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos del matrimonio, copia de los contratos sobre la propiedad de los cónyuges, carta de los ciudadanos americanos que den cuenta de que el matrimonio es legítimo, formularios relacionados y otra documentación, formularios I-130 y 485, examen médico, biometría del cónyuge extranjero, pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de naturalización del cónyuge, ciudadano de los Estados Unidos. Ley de Inmigración, Immigration Act de 1990. Enumera las 9 categorías de preferencia para el otorgamiento de visas que constituyen la base de la inmigración por lazos de familia y por razones de empleo. Preferencia de patrocinio familiar. Hijos solteros de ciudadanos americanos, cónyuges, hijos e hijos solteros de extranjeros residentes permanentes, hijos casados de ciudadanos americanos, hermanos de ciudadanos americanos. Preferencia en función del empleo. Trabajadores prioritarios, personas con capacidad extraordinaria, profesores universitarios, investigadores y ciertos ejecutivos multinacionales, profesionales con aptitudes o títulos avanzados, trabajadores calificados, profesionales sin títulos avanzados y empleos no calificados y necesarios, inmigrantes especiales como ministros, inversores u otros inmigrantes que generen empleo. Reforma de inmigración ilegal y ley de responsabilidad migratoria. Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996. Esta ley dispone de la deportación obligatoria llamada remoción, permite las detenciones obligatorias basadas en delitos y puede impedir obtener el estatus de residencia a aquellos que proporcionen información falsa en los documentos de inmigración. Aquí tengo los títulos, aquí tengo el título 1, que son las provisiones generales. Vamos a hacerlo, cada título, vamos a hacerlo martes a martes. Primero vamos a hablar del módulo de la división, las definiciones, las inmunidades diplomáticas y semidiplomáticas. Vamos a trabajar los poderes y deberes del secretario, subsecretario y del fiscal general, los poderes y deberes del secretario de Estado, ¿verdad? El enlace con los oficiales de seguridad interna, intercambio de datos, autorización de empleo para cónyuges maltratados de ciertos no inmigrantes. Aquí tengo el título 2 de inmigración. Aquí vamos a hablar del nivel de inmigración mundial, limitaciones numéricas individuales de estados extranjeros, asignación de visa de inmigrante, procedimiento para otorgar estatus de inmigrante, revocación de la aprobación de peticiones fecha de vigencia, visas de inmigrantes no usadas, admisión anual de refugiados y admisión de refugiados en situaciones de emergencia, asilo, ajuste de estatus de refugiados, trabajos agrícolas especiales, revocada, admisión de inmigrantes en Estados Unidos, extranjeros inadmisibles, admisión de extranjeros bajo fianza o garantía, regreso luego de salida permanente. Señores, todos esos temas los vamos a ver, requisitos de la declaración jurada de patrocinio económico del patrocinador, admisión de no inmigrantes, control de viajes de ciudadanos y extranjeros, estatus de residente permanente condicional para cónyuges e hijos, estatus de residente permanente condicional para ciertos empresarios, cónyuges, hijos extranjeros, programa de exenciones de visa para ciertos visitantes, admisión de trabajadores temporales H2A, designación de organizaciones terroristas extranjeras, emisiones de visado, solicitudes de visa, permiso de reingreso, visa para familiares inmediatos, inmigrantes especiales, lista de pasajeros extranjeros y ciudadanos que ingresan o salen, detención de extranjeros para examen físico y mental, entrada a través desde un territorio extranjero e islas adyacentes, designación de puerto de entrada para extranjeros que ingresan por aviones.
Inspección por oficiales de inmigración, remoción expedita de extranjeros inadmisibles que llegan al país referidos para audiencias, preimpresión en aeropuertos de extranjeros, aprehensiones y detenciones de extranjeros, detención obligatoria de terroristas sospechosos, habeas corpus, revisión judicial. Extranjeros sujetos a deportación, remoción expedita de extranjeros convictos que cometieron crímenes agravados, iniciación de procedimientos de remoción, cancelación de remoción y ajuste de estatus, salida voluntaria, registro de admisión, detención y remoción de extranjeros con órdenes de remoción, revisión judicial de órdenes de remoción, transferencias. Revocada, penalidades relacionadas con remociones, estatus de protección temporal, ajuste de estatus de no inmigrante para una persona admitida para residencia permanente, ajuste de estatus de ciertas personas que ingresaron antes del 1 de enero del 82 al de personas admitidas para residencia legal, anulación de ajuste de estatus efectos sobre los ciudadanos naturalizados, ajuste de estatus de ciertos extranjeros residentes a estatus de no inmigrante, los perdones. Cambio de clasificación de no inmigrante, registro de admisión para residencia permanente en el caso de ciertos extranjeros que entraron a Estados Unidos antes del 1 de enero del 1972, remoción de extranjeros que caen en peligro, tripulantes extranjeros, permisos condicionales para aterrizar temporalmente, tratamiento en hospital de un tripulante extranjero afectado con ciertas enfermedades, control de tripulantes extranjeros, empleo en embarcaciones de pasajeros extranjeros con ciertas discapacidades. Licenciamiento de tripulantes extranjeros, penalidades, la tripulación extranjera traída a Estados Unidos con la intención de evadir las leyes de inmigración, penalidades, limitaciones sobre el desempeño de trabajo en tierra por tripulantes extranjeros, extranjeros en busca de entrada, contenido, ¿verdad? Registro de extranjeros, registro de grupos especiales, formulario de registro y huellas dactilares, notificaciones de cambio de dirección, penalidades. Prevención de arribo de extranjeros no autorizados, traer extranjeros sujetos a denegación de admisión por causas relacionadas con la salud, personas responsables, documentos de verificación, excepciones, definición de persona, traer extranjeros ilegales a Estados Unidos. Traer y albergar a ciertos extranjeros, empleo ilegal de extranjeros, prácticas injustas en el empleo relacionado con inmigración, penalidades por fraude de documentos, penalidades civiles por no salir del país. Entrada inadecuada por extranjero, reingreso de extranjeros removidos, ayudar o asistir a ciertos extranjeros a entrar, importación de extranjeros para propósitos inmorales, jurisdicción de los tribunales de distrito. Cobro de multas y gastos, tarifa de visa de inmigrante, imprimir permisos de reingreso y formularios en blanco de manifiestos y listas de tripulantes, venta al público. Hay micrófono abierto. Gastos de viaje y gastos de transportación de resto de oficiales y empleados que mueren fuera de Estados Unidos. Aplicabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas. Disposición de privilegios en estaciones de inmigrantes, alquileres, ventas al detalle, disposición de recibos, disposición de dinero recolectado bajo las disposiciones de este subcapítulo, poderes de los oficiales y empleados de inmigración, jurisdicción local sobre estaciones de inmigrantes, solicitud de indios americanos nacidos en Canadá, creación de un archivo central, información de otros departamentos y agencias. Carga de la prueba sobre el extranjero, derecho a asesoría legal, depósito de interés sobre el dinero en efectivo de recibo para fianza de inmigración asegurada, autoridad de investigación encubierta, revocada. Título 3, nacionalidad y naturalización. Aquí vamos a tratar los temas sobre nacionales y ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento, las personas que nacen en Puerto Rico después del 11 de abril del 99, personas nacidas en la zona del Canal de la República de Panamá o después del 26 de febrero de 1904. Personas nacidas en Alaska en o después del 30 de marzo del 1867. Personas nacidas en Hawái. Personas residentes y nacidas en las Islas Vírgenes. Personas que viven y nacieron en Guam. Nacionales pero no ciudadanos de Estados Unidos al nacer. Hijos nacidos fuera del matrimonio. Autoridad de naturalización.
elegibilidad para naturalización. Claro, aquí habrán algunas cosas que vamos a objetar y lo vamos a dar de último para luego al final tratar ese tema. Bien, aquí tenemos entonces requerimientos sobre el entendimiento del idioma inglés, historia, principios y forma del gobierno de Estados Unidos, prohibición de la naturalización de personas opuestas al gobierno o ley que favorecen la forma de gobierno totalitario, inelegibilidad a la naturalización de los desertores de las Fuerzas Armadas. Ellos son bien duros con eso, denegación de la ciudadanía al extranjero relevado del servicio en las Fuerzas Armadas debido a la extranjería, requisitos de denaturalización, ausencia temporal de personas que realizan tareas religiosas, requisitos para la naturalización, responsabilidad de prueba, personas casadas, empleadas de ciertas organizaciones sin fines de lucro, hijos nacidos fuera de Estados Unidos y residen permanentemente en Estados Unidos, condiciones bajo las que se adquiere la ciudadanía automática, determinaciones de nombre y fecha de nacimiento, revocada, rechazos, hijos nacidos y residentes fuera de Estados Unidos, condiciones para adquirir el certificado de ciudadanía, revocaciones, antiguos ciudadanos que recuperan la ciudadanía, nacionales pero no ciudadanos, residencia fuera de las posiciones periféricas, ciudadanos y residentes de Filipinas exentos de ciertos requisitos. Ciudadanos que pierden la ciudadanía al entrar en las Fuerzas Armadas de países extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, naturalización a través del servicio en las Fuerzas Armadas, naturalización a través del servicio activo en las Fuerzas Armadas durante la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflicto de Corea, conflicto de Vietnam y otros conflictos bélicos. Ciudadanía póstuma por medio de la muerte mientras estaba en servicio activo en las Fuerzas Armadas durante la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflicto de Corea, conflicto de Vietnam y otros conflictos bélicos. Residencia constructiva por medio del servicio en ciertas embarcaciones americanas, enemigos extranjeros. Administración, fotografía, número, solicitud para naturalización, declaración de intención, investigación de solicitantes, examinación de solicitudes. Audiencia sobre denegaciones de solicitudes de naturalización, juramentación de renuncia y lealtad, certificado de naturalización, contenido, funciones y tareas de los oficiales y registro de declaración de intención y solicitud para naturalización. Revocación de la naturalización, certificado de ciudadanía o estatus de nacional, no ciudadano de Estados Unidos, procedimiento, cancelación de certificado despedido por el fiscal general, comisionado o subcomisionado, acción para no afectar el estatus de la ciudadanía, documentos y copia emitida por el fiscal general. Las disposiciones fiscales, las revocaciones, publicación y distribución de libros de texto sobre ciudadanía, uso de las tarifas de naturalización, compilación de estadística de naturalización y pago por equipo. Las revocaciones, pérdida de la nacionalidad por ciudadanos nacidos en el país o naturalizados, acción voluntaria, responsabilidad de prueba, presunciones. Las revocaciones, restricciones a la pérdida de nacionalidad. Aquí vienen las revocaciones, 1, 2, 3, 4, pérdida de nacionalidad únicamente por la ejecución de actos o incumplimiento de condiciones, solicitud de tratados, excepciones. También tenemos el certificado de funcionario diplomático consular de los Estados Unidos en cuanto a la pérdida de la nacionalidad americana. Certificado de nacionalidad emitido por el secretario de Estado para una persona que no es un ciudadano. Naturalizado de Estados Unidos para uso en procedimiento de un gobierno extranjero. Denegación de los derechos y privilegios como nacionales. Cancelación de pasaporte americano e informes consulares sobre el nacimiento. La revocación, omitida según ejecutada, omitida según ejecutada. Este es el título 4 de la asistencia a refugiados. Autorización de asignaciones, cláusula sobre ahorros, separabilidad, fecha de efectividad, oficina de reasentamiento de refugiados, creación, designación del director, funciones, autorización de los programas para reasentamiento de refugiados y asistencia a refugiados, informes al Congreso, autorización de asignaciones. Señores, vamos a tocar todo eso durante todo el año. Imagínense cuando terminemos de trabajar con el tema de la ley INA, hasta dónde llegaremos nosotros
conociendo la ley INA y conociendo todos esos temas. Vamos a ver. ¿Quién me puede hablar? Vamos a hacerlo por parte a parte por parte. Jocelyn Ramírez, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció, Jocelyn, aprender la ley INA en su totalidad? Jocelyn. Sí, profesor, estoy aquí. Lo que no estoy escuchando muy bien. ¿Cómo va a ser? Y Sí, lo de, porque estoy desde un teléfono y como que el audio está medio mal. ok. María Antonia Pérez, ¿qué significa el aprender a conocer la ley INA de Estados Unidos en su totalidad, María Antonia? Tú tuviste aquí el resumen. Buenas noches, maestro. Es muy importante conocer sobre la ley de inmigración y nacionalidad porque nos estamos especializando en ese tema y primero que nada es importante conocer las leyes, lo que nos permite y lo que no nos permite. ¿Qué tú crees que al final de año, ya cuando tú tengas todo este conocimiento pleno, cómo te vas a sentir? ¿Cómo te sentirías tú conociendo todo esto? Bien, bien preparada, bien capacitada para trabajar con los demás. Bien, gracias. Joely Toribio. Joely. ¿Me escucha? Sí te escucho. Ok. Cantándole un poquito más a lo que dijo mi compañero, es importancia, las leyes Se te está yendo de el Estados audio, Unidos. Joely. Oíste, Sí, Joely, se te está yendo el audio. Ok. hoy. Mientras tanto, que vámonos con Indira. Indira, imagínate, Indira, que tú conozcas a fondo lo que es la ley americana sobre la inmigración. Bueno, profesor, me permitiría un desenvolvimiento mucho más efectivo según los casos que yo tenga enfrente, poder descifrar y poder buscarle una solución más eficaz a los clientes. Okay. Fuera un éxito, ¿Tú totalmente. te imaginas Y, todos esos temas en tu cabeza? no, y manejarlo y poderlo aplicar, que es lo más importante. Manejarlo exactamente en su plenitud y poderlo aplicar. Exactamente. No, pero imagínate, con tú al final de año, que tengas todo ese material en esa cabeza. Ahí, Bueno, no puede- ay, padre. Dígame, Dominga. Debo de sugerirle un cuido, una advertencia. Cuídese de Indira, porque cuando venga a pasar el año, que Indira domine todos los términos de la ley IRA, lo veo usted lejos yo. No, pero está bien, pero para mí No, es un yo me voy orgullo. para allá con un profe. Cuídese. Para mí es un orgullo eso. ¿Tú Yo creo, imaginas, Ay, Dominga, que tú te aprendas todos esos temas a carta cabal? yo creo que es bueno dominar y tener conocimiento de cada aplicación, porque todos los casos son particulares. Y aún así hay que saber qué ley, qué artículo tú tienes que aplicar en cada caso. Y creo que una persona que tenga el dominio, que tenga la capacidad de estudiar no solamente un año, sino que ponga en práctica su conocimiento, estaría súper preparada. ¿Qué es lo que buscamos en este entonces? Que nos queden Dame un break.
Bien. Dominga. Acuérdate, Dominga, que yo le voy a hacer unos ejercicios cuando esté dando esto, unos cuestionarios que ustedes obligatoriamente van a tener que ponerse a estudiar. Es que una persona que pasa por 7, 11 años preparándose, estudiándose, ir a la universidad, yo creo que un año para el estudio de esta leína es suficiente. Y con relación a los términos que usted dice que va a dejar para uno poder estudiar, para tener más conocimiento a acabar, es justo y necesario para uno ser meritorio de una certificación. Exactamente. ¿Verdad que sí? Claro. No, yo sé que todo vamos a aprender, porque este es un proyecto ambicioso que yo tengo y que he invitado a mucha gente, pero es muy bueno decir, estudiar leída, pero no bajan el lomo. Ya tuviste por donde vamos a aprender todos los términos. Primero vamos a trabajar con todos los términos y vamos a hacer un cuestionario virtual para que lo vayan respondiendo con todos los términos de migratorios que usan la leína, y luego vamos a entrar parte por parte y vamos a trabajarlo parte por parte de acuerdo a los capítulos de la ley. Bien, ¿estamos claros? Estamos de acuerdo. Bueno, espero que se sigan sumando más personas a este proyecto. Ahí vi a Carmen que dice que no pudo entrar, yo no sé por qué. Yo le envié hasta un mensaje a Carmen. Yo creo que para mí, para Indira y para otra persona sería más factible entrar por Zoom. No, es que no puedo. Por ejemplo, mire, yo he podido entrar en la computadora, yo estoy entrando en el teléfono. No, cuando... es que Zoom no, ya no me permite entrar ya, porque tiene demasiado espacio ocupado. Ah, ok, ya, porque lo estoy empleando en el teléfono, déjeme decirle. Todo lo que estamos mencionando del tema, para yo poderlo tener, tengo que, cuando usted me lo manda el correo, entonces fajarme y estudiarlo, porque todo lo que usted presenta ahí yo no lo puedo ver en el teléfono, no le puedo ayudar a leer ni siquiera. No, pero es que tú estás usando un Gmail. Yo uso un Gmail. Entonces, pero tú no entras por la computadora con el Gmail. Cuando estoy en la computadora y le doy al Gmail enlace, no me comunico, me quedo buscando. Ah, no es que te quedas buscando, es que tienes que entrar y tienes que darle un inicio ahora. Tiene que entrar 2 veces. Sí, yo sé, porque en el teléfono. No puedo usar Zoom ahora mismo. Está lleno, no puedo usarlo. No me permite ni siquiera acceder. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Nada, pues ustedes saben, señores. Nos vemos mañana a las 7 y a las 9 de la noche. Pasen buenas y Dios me le bendiga, ¿eh? Amén, igualmente. Amén.